¿Qué tal? Vamos a hablar un poco sobre ética y filosofía política. Mi nombre es Rafael Mora y comenzaré diciendo que la ética vendría a ser un estudio sobre la moral. La moral es el conjunto de valores y normas morales. Pero entre valores y normas hay una relación. Las primeras fundamentan a las segundas. Por ejemplo, el valor de la honestidad fundamenta la norma que dice que no tienes que mentir. Una norma encuentra su fundamento en un valor. Otras cosas importantes sobre la ética. Tenemos que tener en cuenta que tiene al menos tres características fundamentales. Lo que vendría a ser su objeto de estudio, que viene a ser lo bueno o malo de las acciones. 2. También el método que usa, que es un método valorativo, que aprecia o desprecia de acuerdo a ciertos criterios los actos. Y 3. El ámbito de realidad, que se refiere a buscar una buena vida, a buscar una buena manera de vivir. Eso es al menos 3 características fundamentales de la ética. Ahora bien, la ética en el mundo moral se expresa prácticamente, ¿y cómo se llama esto? Moralidad. La moralidad es el conjunto de las acciones morales que pueden ser buenas como pueden ser malas. ¿Y quién hace esto? Lo hace la persona moral. La persona moral es aquella que se caracteriza por tener al menos 3 rasgos: la conciencia, la libertad, y en base a estas 2 surge la responsabilidad. Básicamente estos son algunos lineamientos de lo que podemos entender por ética. Muy bien, ahora continuamos con la filosofía política. Podemos indicar que al menos tiene 2 funciones. ¿Cuáles son? La de definir conceptos políticos como comunidad, sociedad, Estado, individuo, etc. Pero también tiene la función de valorar creencias políticas y encontrarles justificación. Si alguien piensa que tal tipo de gobierno es el mejor, preguntarle por qué y valorar su argumento. Eso por un lado, con respecto a lo que es la filosofía política. Sin embargo, podemos hablar también de los filósofos políticos. Vamos a hablar de 3. Uno de ellos podría ser Platón, que es representante del llamado idealismo utópico, porque él plantea sobre la República la posibilidad de fundar un nuevo tipo de sociedad que esté de acuerdo a sus planteamientos filosóficos de tipo idealista. Ahora bien, una de las cosas que dice Platón es que la sociedad debería estar ordenada como una colmena y que debería tender hacia la justicia, que es la armonía entre no solamente las partes del Estado, sino también entre las partes del alma del individuo. Pero también está Maquiavelo. Maquiavelo, en vez de plantear ideas, por ejemplo, como que hay que hablar de sociedades como serán en el futuro, o de posibles sociedades que solamente están en los sueños de los buenos filósofos, más bien hay que decir las cosas como son. Porque para Maquiavelo la política no es la moral, ni es como la religión. La política es una ciencia. Eso plantea Maquiavelo. Pero finalmente podemos hablar de Marx. Marx plantea ideas muy revolucionarias en su época que hasta hoy siguen generando polémica. Pensemos en la lucha de clases, por ejemplo. O, por ejemplo, lo que él dice, que nacemos libres, pero no iguales. Y eso pues trae
bastante polémica para discutir en la actual filosofía política.